esta ocasión hablaremos de la enigmática figura de Olaf el Santo. Olaf II de Noruega, también conocido como Olaf Haraldsson, fue rey de Noruega desde 1015 hasta 1028. Su reinado marcó un punto de inflexión en la historia del país. De caudillos vikingos disgregados, logró consolidar el cristianismo como religión oficial y establecer un Estado unido bajo una administración fortalecida. Tras su muerte en la batalla de Stiklestad, fue venerado como mártir y santo, convirtiéndose en un símbolo espiritual y nacional de Noruega. Nacido alrededor del año 995 en Noruega, Olaf fue hijo del rey Harald Grenske y creció en un entorno moldeado por la cultura guerrera vikinga. Desde muy joven participó en incursiones por costas europeas, una experiencia que lo llevó a entrar en contacto con el cristianismo durante su estancia en Normandía, donde fue bautizado entre 1013 y 1014 en Rouen. Asimismo, durante su paso por Inglaterra, sirvió como aliado del rey Etelredo II, labor que reforzó su afiliación al cristianismo. Regresó a Noruega en 1015, reclamando el trono y desplazando a los nobles rivales. Desde entonces impulsó la cristianización del reino con firmeza. Instauró una iglesia estatal, trajo obispos desde Inglaterra y erigió iglesias en todo el territorio. En 1024 promulgó la ley de Cristo, que incorporó preceptos eclesiásticos a la legislación del reino. Esta normativa prohibía prácticas paganas como la poligamia y el abandono de recién nacidos, e imponía el bautismo y entierros cristianos. Incluso dispuso la pena de muerte o mutilación para quienes se resistieran a aceptar el cristianismo. Su modelo de administración centralizada, en el que la aristocracia quedaba sometida a las mismas leyes que los campesinos, generó resistencia entre los nobles. En 1028, Canuto el Grande invadió Noruega con apoyo de la nobleza y desplazó a Olaf, quien huyó al Rus de Kiev, donde fue acogido amigablemente por Yaroslav el Sabio. A mediados de 1030, al desaparecer su rival Hakon Eiríksson, Olaf consideró que era el momento de regresar y reconquistar el reino. Atravesó Suecia y desembocó en la región de Trondelag con un ejército reducido. La batalla de Stiklestad y su muerte. El 29 de julio de 1030 se libró la decisiva batalla de Stiklestad, donde Olaf fue derrotado y falleció tras recibir heridas mortales, pronunciando «Dios, ayúdame». Su cuerpo fue enterrado cerca del río Nidelva en Nidaros, hoy Trondheim. Al poco tiempo comenzaron a atribuirse milagros asociados a su tumba, como curaciones y visiones. Por ejemplo, un ciego que recuperó la vista al frotarse los ojos con la sangre del cadáver. Al año siguiente fue canonizado informalmente por el obispo Grimketil en una ceremonia en agosto de 1031, y posteriormente su tumba fue adornada con una capilla que con el tiempo devino en la majestuosa catedral de Nidaros, epicentro del culto religioso y peregrinaciones. Pero ¿cuál es su legado cultural y simbólico? A lo largo de la Edad Media, Olaf fue considerado el Rex Perpetuus Norvegiae, rey perpetuo de Noruega. Su martirio quedó enraizado en la conciencia nacional como símbolo de conversión y unidad. Se levantaron más de 300 iglesias en su nombre por toda Europa del Norte, incluso en Inglaterra, y su iconografía, normalmente con un hacha o pisoteando un dragón, representaba el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. Hoy su figura sigue vigente. Está presente en el escudo de armas de Noruega y su festividad, Olsok, 29 de julio, se conmemora cada año. Aunque la narrativa tradicional celebra a Olaf como el principal artífice de la cristianización, historiadores contemporáneos matizan esta visión. Sostienen que su impulso fue más simbólico y político, mientras que la consolidación eclesiástica efectiva ocurrió más tarde, con figuras como Grimketil y tras la reforma institucional del siglo XII. En la tradición popular nórdica, su figura se fusionó con la de dioses como Thor o Freyr. Se le atribuyeron poderes curativos, protección contra trolls y se le vinculó a la fertilidad. Este sincretismo reforzó su culto en comunidades rurales y marítimas. Olaf II el Santo encarna la transición de Noruega de una sociedad tribal y pagana hacia una tierra unificada y cristiana. Su vida como guerrero vikingo, seguida de su reinado reformista y dramática muerte en Stiklestad, convirtió a Olaf en mártir, santo patrono y símbolo nacional. Su legado político, religioso y cultural lo consagró como rey eterno de Noruega, unificando identidad, fe y Estado en una sola figura. ¿Qué se dice sobre su conversión? En la saga, Olaf ya es cristiano cuando regresa a Noruega para reclamar el trono en 1015. Se dice que fue bautizado en Rouen, Normandía, durante su estancia en tierras cristianas, probablemente entre 1013 y 1014, y que aceptó la fe sin resistencia, algo que contrasta con otros reyes vikingos como Olaf Tryggvason, cuya conversión fue más dramática. Snorri no profundiza en una motivación psicológica o espiritual.
En cambio, la narrativa sugiere que la conversión fue estratégica y coherente con su proyecto de unificar y modernizar Noruega bajo instituciones cristianas. Representación de San Olaf en las sagas nórdicas. Olafs saga Helga o la saga de San Olaf. Es la obra saga más temprana sobre él, escrita alrededor del siglo XII, aunque solo sobreviven fragmentos. Se le presenta desde una narrativa hagiográfica, enfatizando milagros realizados por el santo fallecido. La saga destaca su carácter transformador, de feroz guerrero vikingo a gobernante piadoso y reformador moral que unificó Noruega bajo el cristianismo, saga legendaria de San Olaf o Legendary Saga of Saint Olaf. Datada en 1210, esta se compone de una serie de anécdotas separadas, muchas extraídas de versos escáldicos muy antiguos, con una estructura más bien rudimentaria, sirvió como fuente para sagas posteriores, aunque su autor es anónimo. No obstante, influyó en la construcción narrativa de la figura histórica del santo rey saga, separada de San Olaf o Separate Saga of San Olaf. Datnada en 1225, escrita por Snorri Sturluson, usando materiales como la saga del sacerdote Styrmir Karason. Algunos fragmentos se conservan en Flateyjarbók. Una versión revisada fue incorporada a la Heimskringla alrededor de 1230. Incluye prólogos que exponen la importancia de la poesía escáldica como testimonio histórico, subrayando que muchos versos fueron escuchados por los propios protagonistas. Snorri logra unar tradición oral, poesía escáldica y elementos hagiográficos en una narración coherente y más sofisticada. También aparecen fuentes escáldicas y poéticas. Las sagas incorporan poemas que legitiman y adornan los relatos. Glelongskvida, Odar Loftunga, relata milagros, incluido el resplandor del cuerpo de Olaf tras su muerte y curaciones, como la de un ciego que recupera la vista en su tumba. Erfidrapa Olafs Helga, Sigvater Thordarson, menciona detalles como los cuernos en la proa de su barco Visundr. Geisli, o Rayo de Luz, de Einar Skulason, también celebra su santidad mediante versos. Estos poemas no solo embellecen las sagas, sino que funcionan como fuentes casi contemporáneas, anclando la narrativa a memoria oral. La representación de Olaf II en las sagas nórdicas es compleja y multifacética. Lo elevan como santo guerrero, reformador, mártir y símbolo de Noruega cristiana. Las fuentes escáldicas añaden autenticidad oral, mientras que autores como Snorri Sturluson refinan el relato, equilibrando integridad poética, historia y teología. Esta construcción literaria contribuyó decisivamente al legado cultural y espiritual de San Olaf. Su estructura narrativa fue esencial para legitimar el culto del santo y su papel como rey perpetuo de Noruega, significando tanto poder espiritual como político,